Recuerdo el momento exacto en que mi jefe me miró a los ojos y me llamó fracasado. No voy a decirte que no lo vi venir, porque eso sería una mentira. Pero tampoco lo esperaba de la forma en que pasó. No en una reunión privada, tranquila, donde al menos puedes mantener tu dignidad. No, fue frente a todo el equipo. Y lo que más me duele no es lo que dijo. Es que mientras lo decía, yo sabía que tenía razón en una cosa, que yo era en ese momento exactamente lo que él necesitaba que fuera para justificar lo que ya había decidido hacer. Pero debo retroceder, porque esta historia no empieza cuando Tomás Garza entró por la puerta de Altaverde Consultores. Empieza años antes. Mi nombre es Rodrigo Espinosa. Tengo 45 años. Y durante 8 años he sido el ejecutivo de cuentas senior en una firma de consultoría empresarial llamada Altaverde. Somos una empresa mediana, unos 60 empleados, ubicada en el barrio antiguo de Monterrey, en un edificio de ladrillo rojo que probablemente tiene 100 años. No somos McKinsey, no somos Deloitte. Somos una firma boutique que se especializa en ayudar a medianas empresas del norte de México a optimizar sus operaciones, mejorar márgenes, reducir costos. Durante 8 años, yo fui el nombre que atendía las llamadas. No porque fuera el mejor vendedor, no lo fui nunca, técnicamente hablando. No tengo charlas de motivación. No hago simulacros de cierre de ventas. No tengo un guión de preguntas de diagnóstico. Lo que tengo es memoria y empatía. Te contaré cómo era eso realmente. Cuando conocí a Armando Villanueva en 2017, fue a través de una referencia de un cliente anterior. Armando tenía entonces 52 años. No es joven, pero tampoco es viejo. Tenía la mandíbula cuadrada y las manos ásperas de alguien que creció en la industria, no en una escuela de negocios. Villanueva Logística no era una empresa grande. Operaba con aproximadamente 100 empleados en ese entonces, con una flota de 35 camiones. Pero Armando tenía ambición. Quería expandirse. Quería duplicar su tamaño en 5 años. Lo que mucha gente no vio entonces, y lo que la mayoría de consultores definitivamente no hubieran visto, es que Armando estaba aterrorizado. No de la competencia, no del mercado. Estaba aterrorizado de ser insuficiente como líder. Tenía ese miedo que tienen algunos empresarios medianos, que eventualmente alguien descubriría que no sabía realmente lo que estaba haciendo. Pasé mi primera hora con Armando no hablando de consultoría. Hablé con él sobre sus operaciones, sí. Pero después de 30 minutos, simplemente pregunté, ¿cómo está tu familia? Y él se detuvo, porque nunca nadie había estado en su oficina y le hubiera hecho esa pregunta. Armando me contó que su hijo, Daniel, acababa de entrar a la universidad para estudiar administración. Estaba orgulloso, pero también asustado. ¿Qué pasaría si Daniel eventualmente quería asumir la empresa? ¿Estaría ella estable? ¿Sería lo suficientemente rentable? ¿Habría construido Armando un legado o simplemente una máquina que consumía su vida? Ahí fue donde comencé el verdadero trabajo, porque comprendí que lo que Armando realmente necesitaba no era optimización operacional. Necesitaba tranquilidad. Necesitaba saber que si algo le pasaba a él, si se enfermaba, si fallecía, si simplemente decidía retirarse a los 60 años a ver el atardecer desde una hamaca en Cozumel, su empresa seguiría adelante. Su legado seguiría adelante. El trabajo de 40 años no se desmoronaría en una semana. Y eso requería un tipo diferente de consultoría. No fue sobre números. Fue sobre personas. Fue sobre entrenar a su equipo gerencial a pensar estratégicamente, no operacionalmente. Fue sobre crear documentación de procesos que cualquiera pudiera seguir. Fue sobre construir una cultura donde las decisiones se tomaban en conjunto, no por decreto. Pasé meses en sus operaciones. Observé cómo tomaba decisiones. Hablé con su equipo. Identifiqué a las personas que tenían potencial de liderazgo, pero que nunca habían sido desarrolladas. Trabajé con Armando para ayudarle a ver a su empresa no como su criatura, sino como algo que podía existir independientemente de él. No fue fácil. Armando era un empresario tradicional. Estaba acostumbrado a tener el control. Soltar ese control, incluso parcialmente, fue un acto de fe. Pero lo hizo. Y al final de ese año, cuando miré a su equipo gerencial en acción, pude ver que algo fundamental había cambiado. Ahí fue donde comencé. No con análisis de flujo de efectivo, no con optimización de rutas de entrega. Comencé diciendo, vamos a construir una empresa que pueda funcionar sin ti. Vamos a crear sistemas, procesos, delegación, para que cuando Daniel esté listo, si quiere, pueda heredar algo
algo que funciona. Eso tomó un año completo de trabajo, pero al final de ese año, Armando me sentó en su oficina, la misma silla donde estábamos ese primer día, y dijo: Rodrigo, te he pagado 400,000 pesos en consultoría. Eso es significativo para una empresa como la mía, pero lo que has hecho no tiene precio, porque me has permitido respirar. En 2019, ocurrió lo que ocurre en toda vida empresarial, una crisis. Pero no fue una crisis de negocio. María Elena, la esposa de Armando, tuvo un accidente de automóvil grave en la autopista. No fue su culpa. Un camión se cruzó de carril. Ella pasó 3 meses recuperándose, y durante esos 3 meses, Armando no fue a la oficina casi nada. Se quedaba con ella en el hospital, y luego en casa durante la recuperación. Y aquí es donde la mayoría de consultores simplemente seguirían cobrando facturas. Simplemente continuarían facturando por gestión de cuentas. Lo que yo hice fue diferente. Simplemente no envié facturas. Pasé por su oficina una vez a la semana, sin costo, para asegurarme de que las operaciones seguían funcionando. Hablé directamente con su equipo gerencial. Los tranquilicé. Les mostré que Armando confía en ellos, que la empresa no se derrumbaría solo porque el jefe no estuviera. Cuando María Elena finalmente se recuperó y Armando regresó a la oficina, se dio cuenta de lo que había sucedido. Vio a su equipo funcionando. Vio que la empresa había seguido adelante. Y vio, sobre todo, que yo había estado ahí sin él pedirlo. Recuerdo exactamente qué me dijo Armando cuando volvió. Rodrigo, la mayoría de los consultores ven una oportunidad de facturación. Tú viste una familia en crisis. Eso no se olvida. Y eso significa que trabajaremos contigo de ahora en adelante, sin importar qué. Armando pasó a ser mi cliente más importante, pero no fue el único. Estaba Industrias González, una empresa de manufactura dirigida por Roberto González, un hombre de 60 años que estaba pensando en retirarse pero no sabía cómo. Pasé un año ayudándolo a entrenar a su equipo gerencial para que pudieran dirigir la empresa sin él. Identificamos a 4 personas clave en su organización que tenían potencial de liderazgo. Pasé sesiones mensuales trabajando con cada uno de ellos. Hicimos ejercicios de simulación de crisis. Discutimos estrategia. Trabajé con Roberto para que les delegara autoridad, paso a paso, hasta que se sintieran cómodos tomando decisiones importantes sin él. Fue un proceso lento, fue un proceso que requería paciencia, fue un proceso que requería que Roberto gradualmente soltara el control de una empresa que había sido su vida. Pero al final sucedió. Roberto vio a su equipo gerencial tomar decisiones de millones de pesos sin consultarle. Vio que la empresa podía funcionar sin él. Y cuando finalmente se retiró, Roberto no se retiró en pánico, se retiró en paz. Sabía que su legado continuaría. Roberto me envió una placa que dice: al socio de confianza. Está en mi oficina actual. Gabriela había fundado Innovatec en 2007 en el garaje de su casa con su marido y 2 amigos de la universidad. Todos eran ingenieros. Ninguno tenía experiencia en administración de empresas, pero tenían una idea revolucionaria sobre automatización industrial. Para 2020, habían creado un sistema que permitía a las fábricas medianas automatizar sus procesos de manufactura a una fracción del costo de competidores más grandes. El producto era genial, el mercado era receptivo, crecieron 300% en 2 años. Pero ese crecimiento fue caótico, no había estructura. Gabriela estaba manejando ventas, ingeniería y administración. Su marido estaba manejando finanzas y operaciones. Sus 2 amigos fueron despedidos, o renunciaron, según tu perspectiva, cuando la empresa pasó de ser un proyecto de garaje a una operación real. Estaba Innovatec, dirigida por Gabriela Morales, una ingeniera brillante que había crecido demasiado rápido. La empresa estaba en caos. No había procesos. Había talento bruto, pero crecimiento desordenado. Trabajé con ella durante 3 años, y no fue fácil. Hubo momentos en que Gabriela y yo discutimos el uno con el otro. Pero al final, construimos algo que funcionaba. Una empresa bien estructurada. Durante ese trimestre, habían perdido 2 clientes importantes. Startups que Gabriela había querido mucho. Empresas con productos innovadores que ella creía que podían cambiar el mercado. Fue una época de pánico en Innovatec. El equipo estaba cuestionando la dirección. Gabriela estaba durmiendo 5 horas por noche. Su matrimonio estaba sufriendo. Fue durante esa época cuando me senté con ella en su oficina, a las 8 de la noche, después de que todos se habían ido, y tuvimos una conversación importante sobre liderazgo, sobre dolor,
sobre lo que realmente importaba cuando todo se desmorona. Recuerdo una conversación que tuve con Gabriela hace 3 años, después de un trimestre particularmente difícil. Le dije, Gabriela, tú podrías contratar a cualquier consultor más joven, más ambicioso, con un MBA de una escuela top. Pero sigues diciéndome que regrese. ¿Por qué? Ella respondió, porque tú realmente me conoces. No me ves como una empresa que necesita optimización. Me ves como una mujer que está tratando de construir algo mientras cría a 2 hijos y mantiene un matrimonio. Eso hace una diferencia. Ese es el tipo de cliente que tenía. No eran transacciones, eran relaciones. Relaciones que construí durante años, una conversación a la vez, un acto de servicio a la vez. Monterrey es una ciudad de empresarios. Es una ciudad donde la gente construye cosas, donde la gente toma riesgos. Y en los 2010s era un mercado en expansión. Había empresas que estaban creciendo, que estaban expandiéndose, que estaban buscando ayuda para optimizar sus operaciones. Para una empresa como Altaverde, una firma de consultoría especializada en empresas medianas del norte, fue una época de gran oportunidad. Teníamos clientes buscando nuestro servicio. Teníamos empresas que sabían que necesitaban ayuda, pero no sabían a quién contratar. Era un mercado que estaba hambriento de consultoría de calidad. Y para mí personalmente, fue el momento perfecto para construir relaciones. Fue el momento perfecto para desarrollar la expertise que me permitiría ser valioso para mis clientes. Fue el momento perfecto para demostrar que entendía no solo los números, sino los sueños y los miedos detrás de esos números. Recuerdo el ambiente de Monterrey en esos años. Estábamos en los 2010s. La economía iba bien. Había optimismo. Las empresas medianas estaban creciendo. Y para una empresa como Altaverde, era una época dorada. Pero fue dorada para nosotros como firma, y fue dorada para mí personalmente, porque yo era la cara de esa estabilidad, el nombre en el que los clientes grandes confiaban. Eso no era un accidente. Eso fue el resultado de 8 años de trabajo consistente. 8 años de estar disponible cuando mis clientes necesitaban hablar. 8 años de conocer sus negocios tan bien como ellos, a veces mejor. 8 años de ser la persona en la que podían confiar. Pero también fue, en retrospectiva, una vulnerabilidad, porque significaba que Altaverde, la empresa, era en realidad una empresa de un solo hombre. La empresa era tan fuerte como yo era fuerte. La empresa era tan estable como yo era estable. Mi cartera de clientes representaba, en 2024, aproximadamente el 57% de los ingresos anuales de Altaverde. Piensa en eso por un momento. Más de la mitad. Mi cartera, mis relaciones, mi nombre en los cheques de consultoría. En 2024, Altaverde generó 16.5 millones de pesos en ingresos anuales. Yo traje 9.4 millones de esos 16.5. El resto del equipo, 8 ejecutivos de cuentas más pequeñas, más jóvenes, traía 7.1 entre todos. Era evidente que la firma era próspera. Era evidente que yo era valorado, o al menos eso creía. Luego, hace 7 meses, Tomás Garza entró por la puerta. Tomás Garza tiene 36 años. Estudió su MBA en Tecnológico de Monterrey. Proviene de una familia de mucho dinero. Su padre es constructor, uno de los más grandes en Nuevo León. Tomás creció rodeado de éxito que no había ganado. Fue contratado como director comercial de Altaverde, reportando directamente a Rafael Sandoval, el fundador y presidente de la firma. La razón oficial fue escalamiento. Rafael veía un futuro donde Altaverde crecería de 16.5 millones a 40 millones en 5 años. Y para eso necesitábamos sistemas, no solo relaciones. Necesitábamos un CRM potente, necesitábamos un embudo de ventas con etapas claras, necesitábamos indicadores clave de desempeño que pudieran ser monitoreados, medidos, replicados. Tomás llegó con todo eso. En su primer mes implementó un sistema de HubSpot que costó 25,000 pesos mensuales. Contrató a un especialista en implementación de datos. Creó un modelo de 5 etapas de ventas, cada una con sus propias métricas. Definió KPIs obsesivamente. Número de llamadas semanales, mínimo 15. Correos de seguimiento, mínimo 20. Tasa de conversión por etapa. Cada etapa debería convertir al menos 40% a la siguiente. Tamaño promedio de acuerdo.
con un objetivo de 150,000 pesos por cliente cerrado. Y comenzó a mirar a los clientes establecidos de la firma, especialmente a los míos, como un problema de sistematización. La primera reunión que tuve con Tomás fue incómoda. Se sentó en mi escritorio, sin invitación, y pasó 20 minutos en silencio revisando mi historial de HubSpot, frunciendo el ceño. Cuando finalmente habló, lo hizo con una simpatía condescendiente. «Rodrigo, he estado analizando tus números, y hay un patrón claro aquí», dijo. «Tienes clientes de altísimo valor. Eso no se puede negar. Villanueva Logística, Industrias González, Innovatec, representan aproximadamente 6 millones de pesos en ingresos. Eso es extraordinario. Pero tu proceso de documentación es muy incompleto. Tus interacciones no se registran consistentemente. Tengo clientes donde el último registro en el sistema es de hace 3 meses. No tengo visibilidad de lo que estás haciendo día a día». Le dije, «Los cierres se cierran, Tomás. Mis clientes renuevan sus contratos cada año. El 100% de retención. ¿Qué más necesitas?». Él respondió con una pequeña sonrisa. «Necesito que los números sean replicables. Necesito que cualquier otro ejecutivo pueda heredar tu cartera sin perder una sola cuenta, sin que todo se caiga como un castillo de naipes. Eso es lo que necesito». En ese momento algo en mi interior cambió, porque lo que Tomás realmente estaba diciendo, y ambos lo sabíamos, era: tu método no es suficiente, no es escalable, no es transferible, eres un riesgo. Y yo pensé, llevo 8 años construyendo estas relaciones, llevo 8 años visitando clientes en sus oficinas, llevo 8 años conociendo a sus familias, celebrando con ellos cuando tienen éxito, sufriendo con ellos cuando tienen crisis. He estado en hospitales, he sido guardián de secretos empresariales que ningún CRM jamás documentará. Y ahora quieres que lo divida en un software para que alguien más pueda tomar mi trabajo. No dije eso en voz alta, solo sonreí y dije, dale tiempo, me ajustaré al proceso. Pero no lo hice. O al menos, no de la forma que Tomás quería. Tomás había empezado su asedio de manera muy calculada. No era un ataque frontal, eso hubiera sido demasiado obvio. En cambio, era un goteo constante de pequeños cuestionamientos, notas en mis evaluaciones mensuales, reuniones donde se preguntaba en voz alta, frente a otros ejecutivos, por qué mis clientes no tenían los mismos estándares de documentación que los de los demás. Recuerdo específicamente una reunión en marzo donde Tomás pasó 20 minutos hablando sobre el riesgo de concentración, cómo era peligroso que la firma tuviera demasiados ingresos de un número limitado de clientes. Y mientras hablaba, me miró directamente. Todos entendieron lo que estaba diciendo, aunque nunca mencionó mi nombre. «Si uno de esos clientes decide irse», dijo, «la empresa tiene un problema grave. No hay manera de asegurar que eso no suceda si todo está en la mente de una sola persona». Rafael escuchaba, y yo podía ver en su cara que la semilla de la preocupación estaba siendo plantada. Porque Rafael había construido Altaverde, pero ahora se daba cuenta de que Rafael no realmente controlaba la mitad de los ingresos de su propia firma. Yo lo hacía. Eso fue un error de mi parte. Debería haber visto lo que venía. Debería haber sido más proactivo en incluir a Rafael en las dinámicas de mis relaciones con los clientes. Pero en ese momento pareció innecesario. Los siguientes 6 meses fueron un lento conflicto sin palabras. Un conflicto donde cada acción de Tomás estaba diseñada para documentar por qué yo no encajaba. Y cada resistencia de mi parte le daba exactamente lo que necesitaba como evidencia. Tomás implementó una reunión de revisión de pipeline cada lunes a las 8 de la mañana. 30 minutos donde cada ejecutivo debía reportar exactamente en qué etapa estaba cada oportunidad. ¿Cuál era la probabilidad de cierre? ¿Cuál era la fecha estimada de cierre? ¿Quién era el tomador de decisiones? ¿Cuáles eran los obstáculos? ¿Cuál era el presupuesto? Yo asistía, pero cuando era mi turno simplemente decía, estoy trabajando en 3 renovaciones importantes. Villanueva está alineado con el presupuesto anual. Innovatec tiene el equipo de nuevos ingenieros contratados, así que necesitarán optimización. González está bien, todas cerrarán a tiempo. Tomás haría preguntas adicionales. ¿Cuáles son específicamente los obstáculos? ¿Cuál es el criterio de decisión del cliente? Y yo respondería de manera vaga, porque la verdad es que en una relación madura, los obstáculos son conversacionales. El criterio de decisión es, ¿confía Armando en Rodrigo para hacer esto? Y la respuesta siempre es sí. Eso no satisfacía a Tomás. Una vez, después de que di una respuesta particularmente vaga, se inclinó hacia atrás en su silla y dijo, enfrente de todos, «Rodrigo, eso no es información ejecutable.
Un ejecutivo de cuentas debe poder documentar exactamente por qué un cliente dice sí o no a una propuesta. Si no puedes, significa que no comprendes realmente a tu cliente. La sala se quedó en silencio. Algunos de los ejecutivos más jóvenes miraron hacia abajo. Tomás, he renovado mis cuentas al 100% durante 8 años, dije. Cuando un cliente confía en ti al punto donde no necesita formular preguntas, eso no es vaguedad, eso es madurez de relación. Exactamente, respondió Tomás, y esa es la enfermedad que estamos tratando de curar. Luego, hace 3 meses, implementó el nuevo proceso de ventas de 5 pasos. El problema es que mis clientes no funcionaban así. Armando Villanueva no necesitaba un diagnóstico inicial, porque el diagnóstico había ocurrido en 2017, 7 años atrás. Él ya sabía exactamente qué necesitaba. Cuando Tomás me pidió que documentara cada paso en el nuevo sistema, le dije, la mayoría de mis clientes están en una fase de renovación anual. La dinámica es completamente diferente. Él respondió, exactamente, Rodrigo, y eso es el problema. Estoy creando este proceso para que cuando alguien heredo tu cartera, sepa exactamente dónde están las cosas. Lo que yo escuchaba era, estoy encontrando razones para justificar por qué necesitan deshacerse de ti, porque eso era lo real. Tomás estaba asustado. Él había sido contratado para escalar la firma, pero se dio cuenta de que la mitad de los ingresos de la firma residían en las relaciones personales de un hombre de 45 años que no usaba un CRM, que no registraba sus conversaciones, que literalmente podría desaparecer mañana y no habría forma de reemplazar lo que yo hacía. Eso no es un problema que puedas resolver con software. Es un problema existencial para un director comercial contratado. Y Tomás necesitaba que fuera un problema que pudiera resolver. Así que comenzó a documentar deficiencias. Cada semana había algo nuevo en mi evaluación. Ausencia en la sesión de revisión de pipeline del lunes 14 de enero. Registros incompletos en HubSpot. No hay documentación de la última conversación con Industrias González. Falta de adherencia al proceso de 5 pasos. Renovación de Villanueva logística cerrada sin propuesta formal documentada. El cliente cerró verbalmente. No respuesta a 2 correos de Tomás en un periodo de 24 horas sobre estado de pipeline. Y cada vez que me lo mencionaba, yo sentía una mezcla de coraje e impotencia. Porque los números no mentían. Yo seguía cerrando los contratos más grandes. Yo seguía renovando mis cuentas al 100%. Mis clientes seguían siendo felices. Pero Tomás no estaba jugando un juego de números. Estaba jugando un juego de control. Y en un juego de control, los números no importan. Hace 2 meses, Tomás implementó un sistema de revisión de auditoría, donde revisaría personalmente el CRM de cada ejecutivo cada viernes a las 3 de la tarde. Literalmente se sentaría en mi escritorio, el que había sido mío durante 8 años. Vería mi pantalla y verificaría que cada interacción estuviera registrada. Eso fue lo que me rompió. No porque fuera difícil documentar mis llamadas. Ese era el trabajo más fácil del mundo. Hubiera pasado horas cada noche entrando en HubSpot, reconstruyendo conversaciones que había tenido. Hubiera sido tedioso, sí. Hubiera sido un desperdicio de tiempo que podría haber pasado con mis clientes, sí. Pero hubiera sido tolerable. Fue porque sentí que perdía el control de mis relaciones. Como si mis clientes ya no fueran míos, sino de la empresa. Como si yo ya no fuera un profesional con autonomía, sino un empleado que necesitaba ser vigilado. Déjame ser claro, no era sobre el CRM, era sobre dignidad. Era sobre la diferencia entre ser un profesional con autonomía y siendo un empleado bajo vigilancia. Dejé de ir a esas revisiones de auditoría. Simplemente no aparecer. La segunda semana, Tomás vino a mi escritorio personalmente. Le dije, Tomás, aquí está la verdad. Villanueva Logística genera 3.2 millones de pesos en ingresos anuales, y yo soy la razón por la cual Armando paga eso. Innovatec genera 2.1 millones, y Gabriela confía en mí. Industrias González genera 1.1 millones. Así que aquí está mi pregunta. ¿Realmente crees que documentar una llamada en HubSpot va a cambiar eso? Tomás se quedó en silencio. Y luego dijo, Rodrigo, tengo un trabajo que hacer. Mi trabajo es asegurar que los ingresos de Altaverde escalen. No, tu trabajo es hacer dinero, dije. El dinero está aquí. Los números en tu CRM no van a crear dinero nuevo. Simplemente va a hacer que sea más fácil para que alguien me reemplace. Exactamente, dijo Tomás muy quieto. Eso es exactamente lo que necesito hacer. Él se fue.
Yo me quedé sentado en mi escritorio mirando la placa de Industrias González en la pared y comprendí que todo había terminado. Una semana después llamó a todos a una reunión de ventas trimestral. Eso fue hace 8 días. La reunión fue en la sala de conferencias del cuarto piso. La sala elegante, con mesas de caoba que habíamos usado para presentaciones a clientes principales, con sillas de cuero italiano que probablemente costaban más que mi salario mensual. Sillas de cuero, una pantalla de proyección de 60 pulgadas. Alrededor de las 2 de la tarde. Éramos 9 ejecutivos de ventas, todos sentados alrededor de la mesa, más Tomás, de pie en la cabecera, con un control remoto en la mano. Más Rafael Sandoval, el fundador, sentado hacia un lado, observando como un árbitro. Más Sandra, la directora de Recursos Humanos, discretamente en la esquina. Las cámaras no estaban grabando, pero la atmósfera fue la de una corte marcial. Una por una, cada diapositiva mostraba métricas que había estado recolectando, compilando, organizando durante meses. Este era su momento. Este era cuando Tomás finalmente podría decir, con datos respaldada, que yo no era suficiente. La primera diapositiva mostraba actividad de llamadas. En el eje horizontal estaban los nombres de todos los ejecutivos. En el eje vertical estaban el número de llamadas por semana. Tomás destacó que el promedio era 18 llamadas por semana. Yo estaba en el gráfico con solo 4. Pero el gráfico no mencionaba el valor de esas llamadas. No mencionaba que mis 4 llamadas ese trimestre resultaron en renovaciones que sumaron 6.8 millones de pesos, mientras que las 18 llamadas promedio de los otros ejecutivos resultaron principalmente en cierres pequeños, en el rango de 50,000 a 200,000 pesos. La segunda diapositiva fue correos de seguimiento. De nuevo, el promedio era 20 correos por ejecutivo por semana. Yo estaba en 5. La tercera diapositiva fue tasa de conversión por etapa del pipeline. Aquí es donde el gráfico se volvió particularmente inteligente. Tomás había definido etapas específicas: Prospect, Discovery Call, Proposal Sent, Negotiation, Closed Won. Y para cada etapa mostraba qué porcentaje de oportunidades se convertían a la siguiente etapa. El problema es que mis clientes no estaban en el sistema de etapas de Tomás. Mis clientes saltaban las etapas. Mis clientes saltaban directamente a Negotiation porque ya habían estado en Discovery durante años. Tomás llegó con una presentación de PowerPoint. 42 diapositivas. Cada una mostraba métricas. Llamadas por semana, con comparativas de yo versus el promedio. Correos de seguimiento, tasa de conversión, tamaño de acuerdo promedio. Y una y otra vez, mi nombre aparecía solo, separado de los gráficos. No porque yo tuviera los números más bajos en resultados, sino porque simplemente no aparecía en la mayoría de las métricas de actividad. Sin documentación de llamadas significaba sin llamadas rastreables en el sistema. Sin diagnóstico inicial documentado significaba sin actividad rastreable. Tomás hablaba con entusiasmo sobre el futuro de la firma. Mostró cómo 2 ejecutivos jóvenes, Diego Ramírez, de 28 años, y Alejandra Muñoz, de 26 años, habían replicado el proceso exacto y habían cerrado 10 nuevas cuentas en el último trimestre. 10 pequeñas cuentas que sumaban aproximadamente 800,000 pesos combinados. Luego dijo, quiero hablar sobre algo difícil. Se detuvo, apagó el proyector. La sala quedó oscura por un momento, y luego se volvió directamente hacia mí. Rodrigo, voy a decirte algo difícil. Por cada indicador medible que le exigimos a este equipo, actividad, disciplina CRM, adherencia al proceso, documentación, responsabilidad, tú eres un fracasado. El aire se quedó quieto, nadie respiraba. Diego y Alejandra miraron hacia abajo. Rafael se movió incómodamente en su silla. Tomás continuó. Tienes la cartera de clientes más establecida en la firma, eso es un hecho. Pero desde el momento en que implementamos estándares medibles, has hecho todo lo posible por sabotear ese sistema. No documentas, no asistes a las sesiones de revisión, no sigues el proceso, y justificas todo eso diciendo que tus relaciones son especiales. Luego caminó alrededor de la mesa. ¿Saben qué es eso? Es arrogancia. Volvió a mí.
Rodrigo, la pregunta que tengo es, ¿a quién le pertenecen esas relaciones? ¿A ti o a la empresa? Eso fue el golpe, porque sabía exactamente lo que estaba pasando. Rafael estaba en la sala, era el dueño, y Tomás estaba pinchándole donde le duele. ¿Qué sucede si Rodrigo se va? ¿Qué sucede si esas relaciones se van con él? ¿Qué sucede si Armando Villanueva, Gabriela Morales, Roberto González simplemente se van? Yo no levanté la voz, no argumenté, simplemente miré a Tomás a los ojos durante 3 segundos. Vi su miedo, vi que sabía que lo que estaba haciendo era desesperación, no confianza, y luego me levanté, lentamente, deliberadamente. Metí mi silla bajo la mesa, y salí de la sala sin decir una palabra. Mi escritorio estaba en una esquina del 3er piso. Tenía fotos de mis clientes, felicitaciones de Armando Villanueva, una placa de Industrias González que decía, al socio de confianza, Rodrigo Espinosa, un cuadro real, al óleo, que Gabriela de Innovatec me había dado hace 2 años. Ella lo había pintado ella misma. La nota al reverso decía, para Rodrigo, que vio orden en mi caos. Tomé una caja de cartón, metí mi laptop personal, metí mis libros, metí las fotos, metí la placa de González, metí el cuadro de Gabriela, lo envolví cuidadosamente. Mi café de la mañana seguía en el escritorio. Lo vacié en un basurero y metí la taza también. Luego me quedé allí, mirando el escritorio vacío. 8 años. 5 minutos después, pasé por la sala de conferencias. La puerta estaba abierta. Tomás estaba explicando el nuevo cronograma de capacitación. Nadie me miró cuando pasé. Bajé en el elevador. Pasé por la recepción. La recepcionista, Marcela, que había trabajado allí durante 15 años, levantó la vista como si quisiera hablar, pero no dijo nada. Salí del edificio. El aire de Monterrey en invierno. Las calles del barrio antiguo. Metí la caja en mi automóvil, un Audi A4 plateado que tenía 5 años, y conduje directamente a casa. Eran las 2:47 de la tarde cuando llegué a mi casa en San Pedro Garza García. Cuando entré a la casa, mi esposa María estaba en la cocina preparando la comida para la cena. Escuchó la puerta y salió. Vio mi cara. Ella conoce mi cara. Después de 16 años de matrimonio, María sabe exactamente cuándo algo ha roto algo dentro de mí. ¿Qué pasó?, preguntó. Me echaron, dije. Ella no respondió de inmediato. Luego dijo, ven, siéntate. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la mesa que compramos en una tienda de antigüedades hace 10 años. Y le conté todo. No solo lo de hoy, la reunión, las palabras de Tomás. Le conté los últimos 6 meses, el CRM, las auditorías, los viernes a las 3 de la tarde. María escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, ella dijo, ¿Rafael dijo algo? No, respondí. Rafael no dijo nada. Tomás habló. Toda la sala estaba en silencio, y yo me fui. ¿Así que no es oficial?, preguntó. No sé, dije. Simplemente me fui. María tomó mi mano. Rodrigo, sabes lo que esto significa, ¿verdad? Yo sabía exactamente lo que significaba. Significaba incertidumbre. Significaba cambio. Significaba que durante 8 años había dado prácticamente todo lo que tenía a una empresa que simplemente me descartó. Pero también significaba que tenía ahorros. Significaba que María y yo habíamos sido prudentes. Significaba que teníamos aproximadamente 6 meses de gastos ahorrados, si vivíamos modestamente. Sí, dije, lo sé. Esa noche no dormí bien. Me pasé la mayor parte de las horas oscuras mirando el techo, escuchando el sonido de la calle, pensando en Armando Villanueva, pensando en cómo probablemente Tomás ya estaría planeando asumir personalmente la relación, pensando en si Armando notaría que desaparecía, o si simplemente seguiría con Altaverde como si nada hubiera pasado. Pensé en mis otros clientes, pensé en Gabriela, pensé en Roberto, pensé en si alguno de ellos llegaría a enterarse de que me había ido. Pensé también en si había cometido un error. Debería haberme quedado. Debería haber argumentado. Debería haber hablado directamente con Rafael. Pero sabía que eso no habría funcionado, porque la verdad es que Tomás tenía un punto, aunque no quería admitirlo. Mis relaciones eran un riesgo de negocio para Altaverde, porque no pueden ser escaladas, no pueden ser replicadas fácilmente, no pueden ser documentadas completamente en un CRM, no pueden ser transferidas sin pérdida. Y en una empresa que está creciendo, eso es un problema existencial. Había estado esperando ese correo.
De alguna manera esperaba que lo anterior, la reunión, mi salida, no fuera real hasta que viera las palabras oficiales escritas en un correo. Pero cuando llegó, no me sorprendió. Fue profesional, fue frío, fue exactamente lo que esperaría de Sandra, que es una profesional de recursos humanos competente, que simplemente estaba haciendo su trabajo. Lo que fue una sorpresa, lo que fue un golpe en el pecho, fue el hecho de que no había mensaje de Rafael. No había correo diciendo, esperamos que entiendas. No había mensaje personal alguno de la persona que me había contratado hace 8 años, que me había visto crecer en la firma, que me había confiado su cartera de clientes más grande. Rafael simplemente permitió que Sandra se encargara de todo. Rafael simplemente desapareció. El martes por la mañana, 2 días después, recibí un correo de Sandra, de Recursos Humanos. El asunto decía, confirmación de separación. El correo fue breve. Rodrigo, por este medio confirmamos que tu separación de Altaverde Consultores, efectiva inmediatamente, ha sido procesada. De conformidad con la ley laboral mexicana, recibirás una indemnización de 2 meses de salario, más 2 semanas adicionales en consideración de tus 8 años de servicio. Se te requiere devolver laptop de la empresa, número de serie ALT 2847293, tarjeta de acceso, cualquier documentación de cliente. Atentamente, Sandra Moreno, directora de Recursos Humanos Altaverde Consultores. No había nada de Tomás, nada de Rafael, solo Sandra haciendo su trabajo. Respondí confirmando que devolvería los artículos. Luego cerré mi correo de Altaverde por última vez. Pasé el martes y el miércoles en niebla. María y yo tuvimos una conversación seria sobre dinero. Hablamos con un contador amigo nuestro. Nos ayudó a proyectar nuestros gastos, nuestros ahorros. Comencé a pensar en qué haría a continuación. ¿Buscaría trabajo en otra firma? ¿Podría conseguir un trabajo mañana? ¿Iniciaría mi propio negocio? ¿Trabajaría como consultor independiente? Honestamente, no sabía. Y eso era lo más desconcertante. Después de 8 años de certeza, de repente no tenía nada. Así que el miércoles decidí no pensar en ello. Me pasé el día haciendo cosas simples. Fui al gimnasio, levanté pesas, corrí en la caminadora, sudé. Luego comí con María en un restaurante que no habíamos visitado en años. Hablamos de cosas triviales. Vimos una película de comedia. Traté de distraerme. Pasó el jueves, pasó el viernes. El fin de semana fue largo. El lunes siguiente, exactamente una semana después de la reunión, fue cuando sucedió. Eran las 8:47 de la mañana. Estaba sentado en el desayunador de nuestra casa, una pequeña zona junto a la cocina con vistas al jardín, bebiendo café, leyendo las noticias. Cuando sonó mi teléfono. No reconocí el número, pero reconocí el área. Era de Monterrey. Y algo en mi instinto me dijo que contestara. Bueno, dije. ¿Rodrigo Espinosa?, preguntó una voz. Era Armando, pero no era su voz de trabajo. Armando, hola, dije, sorprendido. ¿Cómo conseguiste este número? Necesitaba un número que no fuera el de la empresa, respondió. Pregunté en tu antiguo edificio. Rodrigo, necesitamos hablar. ¿Puedo visitarte hoy? Armando vino a nuestra casa en la tarde. Era extraño verlo fuera de contexto. Se veía furioso. Nos sentamos en la terraza, mirando el jardín. María nos dejó solos. Descubrí lo que pasó el viernes, dijo Armando directamente. Me lo contó Gabriela. Se vieron en una conferencia de industria el fin de semana, y ella estaba furiosa. Me contó lo que Tomás dijo, y lo que tú hiciste, te fuiste. Yo no respondí de inmediato. Rodrigo, continuó Armando, durante 7 años tu empresa, Altaverde, ha facturado a Villanueva Logística 3.2 millones de pesos anuales. Hemos crecido bajo tu guía, y no fue porque Altaverde es excepcional, fue porque tú eres excepcional. Se detenía, tomó un sorbo de agua que María había dejado. Lo que sucedió el viernes fue patético, dijo. Un director comercial joven que no puede controlar a la gente bajo su mando, así que decide que sus propias inseguridades son tu problema. Eso es lo que vi, y eso me hizo pensar. Armando se acercó. He estado pensando en esto desde el viernes, dijo, y he llegado a una conclusión. Villanueva Logística necesita su propia solución de consultoría, y ese consultor eres tú, no Altaverde, tú. ¿Qué estás sugiriendo?, pregunté. Él pausó, permitiendo que las palabras se asimilaran. Una consultoría pequeña, tú y quizás un socio, o solo tú, y que Villanueva Logística sea tu primer cliente.
Un contrato de retainer de 3.2 millones anuales. Eso te da un piso. Eso te da estabilidad. Eso significa que en lugar de pagar el 90% de nuestras ganancias de consultoría a Altaverde, la parte que se quedaban ustedes como firma, pagaremos el 90% a una empresa que tú controlas, donde tú tienes el poder, donde tú decides cómo se entrega el valor. Respiré lentamente, lentamente. El mundo alrededor de mí parecía haber desacelerado. Armando, eso es significativo, dije. Eso es un cambio importante para Villanueva. Eso significa terminar una relación de 7 años con tu proveedor actual. Lo sé, respondió, pero es lo correcto. Tú no eres un consultor intercambiable. Tú eres el consultor. Y hay una diferencia significativa entre un consultor intercambiable y el consultor. Uno puede ser reemplazado, el otro no debería serlo. Hizo una pausa. Además, considéralo desde mi perspectiva. Estoy pagando 3.2 millones de pesos anuales. Actualmente Altaverde toma una comisión en la parte superior. Eso significa que la calidad del servicio que recibo está limitada por cuánto Altaverde está dispuesto a invertir en mi cuenta. Si trabajamos directamente, no hay capa de administración, no hay políticas de empresa, no hay esto es así porque es así en Altaverde. Solo es lo que es mejor para Villanueva. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Yo entendía perfectamente lo que estaba diciendo. Estoy sugiriendo que inicies tu propia consultoría, dijo Armando. Una consultoría pequeña, tú y quizás un socio, o solo tú, y que Villanueva Logística sea tu primer cliente. Un contrato de retainer de 3.2 millones anuales. Eso te da un piso, eso te da estabilidad. Pagaremos el 100% a una empresa que tú controlas, donde tú tienes el poder. Respiré lentamente. El mundo alrededor de mí se detuvo. Armando, eso es mucho, dije. Lo sé, respondió, pero piénsalo lógicamente. Yo estoy pagando por valor. Durante 7 años he pagado 3.2 millones anuales para recibir tu experiencia, tu atención, tu amistad. Tú eres el valor. Altaverde es simplemente el vehículo. Así que si tú dejas Altaverde, ¿por qué seguiría pagándole a Altaverde? ¿Y si no quiero iniciar mi propia empresa?, pregunté. ¿Y si solo quiero trabajar en otra firma de consultoría? Armando sonrió levemente. Entonces tengo un problema, dijo, porque cualquier otra firma en la que trabajes va a quererte para que cierres cuentas grandes, y Villanueva Logística no será prioridad. Yo necesito que Villanueva sea especial, y eso solo sucede si tú eres el dueño. Armando cerró su carpeta y se recostó en la silla. Tómate una semana, dijo, piénsalo, pero lo que quiero que entiendas es esto. Villanueva Logística es tuya si la quieres. Es tu primer cliente. Es tu piso de seguridad. Y eso es suficiente para empezar un negocio real. Después de que Armando se fue, pasé el resto del día en shock. Esa noche hablé con María sobre lo que significaría. Significaría riesgo. Trabajar por cuenta propia, sin salario garantizado. Significaría también libertad. Libertad de no reportar a alguien como Tomás. Libertad de servir a mis clientes de la manera que creía correcta. Significaría validación, porque Armando estaba diciendo, tú tienes valor, tu valor es real, y las relaciones que construiste pertenecen a ti. Una semana después llamé a Armando de vuelta. Sí, dije, hagámoslo. La iniciación de... Fue un momento extraño, un momento de terror puro y simple, porque ahora era real, no era un plan, era una realidad. Tenía clientes, sí. Tenía un contrato de 3.2 millones de pesos anuales, sí. Pero tenía 0 infraestructura, 0 empleados, 0 oficina. Pasé los primeros 2 meses simplemente trabajando desde mi casa. Tenía un escritorio en una habitación que usábamos como oficina. Configuré una línea telefónica profesional. Compré software de contabilidad. Aprendí a ser empresario porque, después de 8 años trabajando para alguien más, no tenía ni idea de cómo facturar, cómo manejo impuestos, cómo manejar nómina. Pero funcionó. Villanueva Logística fue paciente conmigo mientras aprendía, y en junio encontré una pequeña oficina en el barrio antiguo, 3 pisos debajo de Altaverde, lo cual fue satisfactoriamente simbólico. Yo era el propietario, yo era el único empleado, yo era el CEO, el CFO, el director de ventas, el director de operaciones, el empleado de limpieza, básicamente todo. Registré la empresa como una microempresa de servicios de consultoría empresarial, compré un dominio, creé un sitio web, configuré un correo corporativo. Todo parecía muy oficial y muy aterrador al mismo tiempo. Pero lo que fue realmente aterrador fue la primera semana.
donde no sabía si Villanueva realmente formalizaría el contrato. Pasé esa semana en un estado de pánico controlado. ¿Qué pasa si Armando cambia de idea? ¿Qué pasa si todo esto se desmorona antes de que siquiera comience? Pero el jueves de esa semana, Armando vino a firmar el contrato. Se sentó en mi pequeña oficina de casa, firmó el documento, me miró a los ojos y dijo: «Vamos a construir algo grande juntos, Rodrigo». Y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Rodrigo Espinosa Consultoría fue formalmente establecida en mayo, hace 6 meses. Yo era el propietario, yo era el único empleado. 2 semanas después de que Villanueva Logística formalizó su contrato conmigo, sucedió algo que no esperaba. Recibí una llamada de Miguel Hernández, otro cliente de Altaverde, una empresa mediana de manufactura. Miguel había sido mi cliente durante 4 años. «Rodrigo, ¿es verdad que ya no estás en Altaverde?», preguntó. «Es verdad», respondí. «¿Dónde estás?». «Acabo de iniciar mi propia consultoría», dije. «Rodrigo Espinosa Consultoría, pequeña operación». «¿Y qué pasa con tu cliente?», preguntó. «¿Cuál cliente?». «Yo. Hemos estado trabajando juntos durante 4 años, y si tú te vas, quiero irme contigo». Y en ese momento, sin que yo tuviera que hacer nada, Miguel decidió que quería trabajar conmigo en mi nueva empresa. Lo mismo sucedió con otros 2 clientes durante los siguientes 3 meses. Clientes que confiaban en mí. Gabriela de Innovatec fue una. Me llamó y simplemente dijo: «Rodrigo, quiero trabajar contigo. Eres mi consultor, no Altaverde, tú». Pero esos clientes no llegaron instantáneamente, fue un proceso. Miguel fue el primero después de Villanueva. Cuando lo llamé para decirle que había dejado Altaverde, el cambio fue casi inmediato. «Quiero trabajar contigo», dijo. «Voy a terminar con Altaverde». Fue sorprendentemente fácil. Fue como si Miguel hubiera estado esperando una razón para dejar Altaverde. Y esa razón fue que finalmente podría trabajar directamente conmigo, sin la intermediación de una firma. Gabriela fue más complicada. Ella tenía una relación con Altaverde como empresa, no solo conmigo. Pero cuando finalmente hablamos, fue claro que ella también quería trabajar directamente conmigo. «Tú eres mi consultor», dijo. La empresa era solo la forma en que teníamos que hacerlo. Pero ahora que puedes trabajar de forma independiente, no hay razón para no hacerlo. Y para septiembre tenía 3 clientes grandes establecidos. Entre los 3, representaban aproximadamente 6.8 millones de pesos en ingresos anuales, lo mismo que lo que la firma había perdido. Para septiembre tenía 3 clientes grandes: Villanueva Logística, Miguel Hernández e Innovatec. Entre los 3, representaban aproximadamente 6.8 millones de pesos en ingresos anuales. Suficiente para que dejara de preocuparme por dinero. Suficiente para contratar a una asistente, Gabriela Rodríguez, una joven talentosa que había estado en Altaverde, y ofrecerle un salario mejor que el que Altaverde le pagaba. Suficiente para abrir una pequeña oficina en Barrio Antiguo, 3 pisos directamente debajo de donde estaba Altaverde. Ahora viene la parte que Tomás nunca vio venir. Aproximadamente 3 meses después de que me fui, en octubre, Altaverde comenzó a tener problemas grandes. Villanueva Logística fue el primero. Su contrato no se renovó. Se fue, llevando 3.2 millones de pesos de ingresos anuales. Luego, Miguel Hernández. Y luego, Innovatec. Después llegaron 2 clientes más pequeños que se fueron también, aproximadamente 1.6 millones adicionales. En el plazo de 3 meses, Altaverde había perdido aproximadamente 6.8 millones de pesos en ingresos anuales, 41% de sus ingresos totales. Los otros clientes de Altaverde, los que Tomás había estado cultivando, eran reales. Diego y Alejandra sí cerraron 10 nuevas cuentas, pero esas cuentas eran pequeñas, 70.000, 80.000, 120.000 pesos. No eran compensación suficiente para la pérdida de 6.8 millones. Rafael Sandoval enfrentó una situación de crisis. La firma pasó de 16.5 millones en ingresos anuales a aproximadamente 9.7 millones. Eso es casi una reducción del 50%. En octubre Tomás fue despedido. Recibí la noticia a través de un colega, en un mensaje de WhatsApp. Tomás se fue. No funcionó. Lo que Rafael finalmente comprendió era que Tomás estaba jugando un juego que no podía ganar. Sus métodos funcionaban para pequeñas cuentas, pero cuando se trataba de cuentas grandes, cuentas de múltiples millones, que requieren relaciones maduras, confianza profunda, Tomás no tenía lo que se necesitaba. Solo sabía cómo sistematizar. Y la verdad es que algunas cosas, las cosas más valiosas, no pueden ser sistematizadas.
Rafael intentó contactarme en noviembre. Recibí el correo personalmente. El asunto decía, conversación importante. Rafael quería saber si yo estaría interesado en volver en una posición mejorada. Director de cuentas mayores, con autonomía, con un salario incrementado del 30%. Ambos sabíamos la verdad. Altaverde estaba en problemas. Le dije, en un correo breve, que lo lamentaba, pero que había construido algo que estaba funcionando. Mis clientes estaban contentos. Estaba generando más ingresos por cliente trabajando de manera independiente. Eso fue verdad, porque cuando trabajas directamente para un cliente, sin una firma tomando su parte, el margen mejora. Villanueva Logística ahora paga 3.2 millones a Rodrigo Espinosa Consultoría, 100% a mí. Antes pagaba a Altaverde, y yo veía aproximadamente el 40%. Ahora recibo 100%. Significa que puedo ofrecer mejor servicio, mejores resultados, más tiempo con mis clientes. Ahora, 6 meses después, estoy aquí, en mi pequeña oficina en Barrio Antiguo, con 3 clientes grandes, un asistente que es increíblemente eficiente y una estabilidad que no tenía hace un año. ¿He pensado alguna vez en lo que Tomás dijo? ¿En que soy un fracasado? Sí, pero no de la manera en que él lo pretendía. Mi resistencia a documentar en CRM, mi insistencia en construir relaciones en lugar de solo sistematizar, mi creencia de que las personas importan más que los procesos, mi rechazo a creer que un software podría capturar la complejidad de una relación empresarial madura. Resulta que era exactamente lo que necesitaba para tener éxito cuando trabajaba por mi cuenta. Porque la verdad es que Tomás tenía razón sobre una cosa, mis relaciones eran un riesgo para Altaverde, pero no porque las relaciones sean malas en sí mismas, todo lo contrario, son excelentes, sino porque mis relaciones no pertenecían a la empresa, nunca lo fueron, pertenecían a mí. Yo las construí, paso a paso, conversación a conversación, año tras año. Yo las cuidé. Yo invertí tiempo, energía, empatía, paciencia, amistad en ellas. Yo estuve en hospitales, yo estuve en funerales, yo celebré victorias y lloré derrotas con mis clientes. Eso no se puede transferir, eso no se puede documentar, eso no se puede sistematizar, simplemente es mío. Y cuando llegó el momento de elegir, cuando Armando llamó, cuando Miguel llamó, cuando Gabriela llamó, mis clientes eligieron estar conmigo. No porque yo fuera un mejor vendedor que cualquiera en Altaverde, sino porque yo era una persona en la que confiaban, completamente, sin reservas, sin necesidad de CRM. Lo que Tomás veía como un fracaso, mi resistencia a documentar en un CRM, mi insistencia en construir relaciones, mi creencia de que las personas importan más que los procesos, resulta que era exactamente lo que necesitaba para tener éxito cuando trabajaba por mi cuenta. Porque la verdad es que Tomás tenía razón sobre una cosa. Mis relaciones eran un riesgo para Altaverde, pero no porque sean malas, sino porque no pertenecían a la empresa, pertenecían a mí. Yo las construí, yo las cuidé. Y cuando llegó el momento de elegir, mis clientes eligieron estar conmigo. No porque fuera un mejor vendedor, sino porque yo era una persona en la que confiaban, completamente, sin reservas. Altaverde está aún en pie. Rafael no cerró la empresa, pero está luchando. Tiene aproximadamente 9.7 millones de pesos en ingresos anuales, la mitad de lo que tenía hace un año. Hay rumores de que Rafael está considerando vender o fusionarla. Tomás, según lo que sé, trabajó en una firma diferente. Descubrí hace poco que dejó el sector de consultoría completamente. Porque Tomás, sin saberlo, me hizo un favor. Me obligó a examinar dónde estaba. Me obligó a preguntarme si realmente quería pasar el resto de mi carrera reportando a alguien más, siendo evaluado por métricas que no reflejaban el valor real que estaba creando, siendo limitado por la estructura política de una firma que no me entendía. Y la respuesta fue no. La respuesta fue que quería algo diferente. Quería autonomía. Quería trabajar directamente con clientes que me entendían. Quería que el valor que creaba me redituara directamente a mí. Porque en el momento en que me obligó a elegir entre adaptarme a su sistema o mantener mi integridad, tomé la decisión correcta. Y esa decisión cambió mi vida. Porque la verdad es que no era un fracasado. Simplemente estaba en el lugar equivocado, trabajando para la persona equivocada, bajo un sistema que no valoraba lo que yo traía a la mesa. Porque he aprendido algo importante en estos 6 meses. He aprendido que el dinero no es lo más importante. Lo importante es autonomía. Lo importante es integridad. Lo importante es poder decir que el valor que creas es tuyo, que nadie puede tomártelo, que nadie puede decirte que no es suficiente, que no es medible, que no es escalable,
cuando tú sabes que tus clientes están felices y creciendo. Ahora trabajo para mí, y eso hace toda la diferencia. 6 meses en el negocio, y he aprendido más sobre mí mismo que en los 8 años anteriores. He aprendido que soy un empresario, algo que nunca habría conocido si no hubiera sido obligado a dejarlo todo atrás. He aprendido que puedo manejar la incertidumbre, la soledad de tomar decisiones sin consultar con alguien más, la responsabilidad de que todo depende de mí. He aprendido también que las relaciones que construí no eran un lujo, eran el activo central de mi negocio, eran lo que realmente importaba. Y ahora que poseo esas relaciones completamente, sin tener que compartir el crédito con una firma, sin tener que seguir políticas corporativas que no tenían sentido, sin tener que documentar cada conversación en un CRM, ahora puedo ser aún mejor para mis clientes. He aprendido que el dinero es importante, pero que no es lo más importante. Lo más importante es vivir una vida donde tu valor sea reconocido, donde tu trabajo sea apreciado, donde puedas mirar al espejo y decir que estás haciendo lo correcto. Porque lo que aprendí es que el verdadero éxito no se mide en métricas de CRM. Se mide en sonrisas de clientes que finalmente pueden delegar responsabilidades porque confían en que alguien realmente entiende su visión. Se mide en la llamada de un cliente que simplemente quiere hablar contigo sobre la dirección de su empresa, no porque necesite un diagnóstico, sino porque valora tu perspectiva. Se mide en el hecho de que tus clientes te siguen voluntariamente, no porque estén atrapados en un contrato, sino porque quieren estar donde estés. Eso es lo que Tomás no comprendió cuando implementó su sistema. Él pensó que podía capturar valor en una base de datos, pero el valor que yo creaba no era información, era confianza, era comprensión, era una relación basada en años de inversión personal, y eso no se sistematiza. Ahora trabajo para mí, y eso hace toda la diferencia. Ahora trabajo para mí, y eso hace toda la diferencia. Porque he descubierto que el verdadero éxito no está en los sistemas que implementas o en los números que reportas. Está en saber que tu valor fue reconocido, que tu trabajo fue apreciado, y que cuando finalmente tomaste el control de tu propio destino, tus clientes eligieron estar contigo, no porque estuvieran obligados, sino porque querían. La pregunta que Tomás hizo ese día en la reunión trimestral, ¿a quién le pertenecen esas relaciones?, resultó tener una respuesta muy clara. Pertenecen al hombre que las construyó, pertenecen al hombre que las cuidó, pertenecen a mí, y nadie puede quitarme eso jamás. Eso es lo que hace toda la diferencia. Y 6 meses después, mirando hacia atrás en la crisis que fue mi vida hace un año, solo puedo sonreír y dar gracias. Eso es suficiente, completamente.